Good morning, students. Buenos días, chicos. Welcome to our next virtual lesson English class. Bienvenidos a nuestra siguiente clase virtual del curso de inglés. Today we are going to learn about nouns. El día de hoy vamos a estudiar acerca de los sustantivos en inglés. Los sustantivos, como ya sabemos, son los nombres que se usan para referirnos a personas, animales, cosas, objetos, lugares, etcétera, etcétera. Y podemos decir que los nombres no tienen un género. De acuerdo a los sustantivos, en inglés se les dice nouns. Quisiera que ustedes también lo repitan. Sustantivo, noun. Muy bien. Aquí tenemos los ejemplos de algunos sustantivos. Tenemos teacher, que ya sabemos que significa profesor o profesora, por eso se dice que no tienen un género específico. Dog, que es perro. Ball, pelota. Table, mesa. Party, fiesta. House, casa. Happiness, felicidad. Hay que recordar que los sustantivos son muchísimos sustantivos los que existen. Vamos a ver diferentes formas o diferentes tipos de sustantivos. Tenemos los plural nouns o los nombres plurales. Esto quiere decir que a estos sustantivos, a alguno de ellos, se les puede poner un plural y tiene una serie de reglas diferentes para poder hacer eso. A la mayoría de los nombres, o sea, a la mayoría de los sustantivos, simplemente en inglés se le agrega una letra S al final para formar el plural. Como por ejemplo, camera, que es cámara fotográfica, es cameras, con S al final. Pen, que es lapicero, pens, lapiceros. House, casa, houses, casas. Car, que es auto o carro, cars, en plural. Hay algunas excepciones a esta regla. En primero, las palabras que terminan con una consonante y luego la Y. Por ejemplo, party. Antes de la Y, si ustedes pueden ver, tenemos una T, que es una consonante. Igual que city. Antes de la Y lleva la consonante T. Para ponerlos en plural, lo que se tiene que hacer es, vamos a cambiar esta I latina, perdón, Y o Y, por una I latina y se le agrega S al final. Entonces, party en singular, que es fiesta, se vuelve parties. En plural, que es fiestas. Lo mismo city es ciudad, en singular, cities. En plural, ciudades, ¿ok? Entonces hay que recordar, si termina en Y y antes tiene una consonante, como en este caso tiene la T, voy a quitarle la Y, la quito y le pongo la I latina y le agrego la E y la S. Y con eso ya estamos colocando el plural. La segunda excepción es cuando terminan en Y, pero antes de la Y hay una vocal. Por ejemplo, boy. Antes de la Y está la vocal O. Simplemente le voy a agregar la S al final para hacerlo plural. Boy, boys. Lo mismo con toy. Antes de la Y hay una vocal O. Entonces es toys, con S, juguetes. Ahora, ¿qué pasa si estos sustantivos en inglés terminan en S, doble S, SH, CH, X o O? Si termina en alguna de estas formas, se le va a añadir el S al final. Por ejemplo, bus, que termina en S, buses. Glass, que termina en doble S, glasses, simplemente le agregué el ES. Brush, que termina en SH, brushes. Watch, en CH, watches. Box, en X, boxes. Tomato, que termina en O, y sabemos que es tomate, es tomatoes. ¿Listo? Y la otra excepción es cuando las palabras terminan en F o FE. ¿Qué va a suceder con ellas? Si yo veo que mi sustantivo termina en una F, como leaf, que es el primer ejemplo, este de aquí, o en FE, como wife, que es esposa, que tenemos aquí, lo que voy a hacer es voy a cambiar esa F o FE
y voy a poner la V con la ES. Live, singular, lives, plural. Wife, singular, wives, plural. Entonces ya saben, si termina en F o termina en FE, F o FE, entonces voy a cambiar la F o la FB por la VES, ves. Listo, continuamos. ¿Qué pasa si estos sustantivos, su plural es irregular? Vamos a ver las reglas para esto. Esto es para la mayoría de sustantivos. Ya vimos las excepciones, vimos cómo se vuelve en plural este sustantivo, qué son los sustantivos, hemos dado ejemplos de cada uno. Ahora nos toca ver qué pasa si nuestro sustantivo es irregular. Muchos sustantivos se pluralizan de una forma diferente. Hay dos casos en específico, cuando el singular y plural no cambian, es decir, que la misma palabra funciona para el singular como para el plural. Por ejemplo, tenemos fish y tenemos sheep. En ninguno de estos dos casos, si aplicáramos las reglas de arriba, tendríamos que agregarle S, pero estos son casos especiales y entonces ellos, sea singular o sea plural, pescado siempre o pescados va a ser fish, no le agrego nada. Lo mismo pasa con sheep. No le agrego nada. Plural o singular es exactamente igual. Sheep y fish. La otra excepción es cuando el plural va a variar. En el primer caso hemos visto de que no cambian, o sea, mantienen la misma forma de la palabra, esté en singular o esté en plural. Vamos a usar la misma palabra, no le agregamos nada, no le quitamos nada. Pero hay otros casos donde sí, al poner en plural el sustantivo, va a cambiar de alguna forma. No se le va a agregar tanto cosas como que va a haber un cambio general en la palabra. Por ejemplo, tenemos man, que es hombre, se vuelve man, con E. Tenemos woman, que es mujer, se vuelve woman, ¿de acuerdo? Child, que es niño, children, niños. Person, persona, cuando hablamos de grupo de personas es people, que es gente. Tooth, que es diente cuando hablamos de uno, y teeth, que es dientes cuando hablamos de varios. Foot, que es un pie, y feet, que son varios pies. Mouse, cuando hablamos de un ratón, pero si hablamos de un grupo de ratones es mice. ¿Listo? Es muy sencillo, es un tema que en algún punto lo hemos visto en los años anteriores, pero que tenemos que empezar a darle una revisión para poder continuar con lo pactado para el año. Es muy sencillo, es muy fácil. Quiero que todo esto lo copien en el cuaderno tal cual está, manteniendo los colores y la forma en la que está escrita. Y una vez que terminen ese, vamos a realizar los ejercicios y la práctica. El primer ejercicio dice, escribe la forma plural de los siguientes sustantivos. ¿Listo? Entonces yo tengo baby, que es el ejemplo. Como termina en Y y antes tiene una consonante que es la B, ya sé que voy a quitarle la Y y lo voy a volver I latina y le agrego ES, babies. ¿Listo? Así van a resolver las 9 primeras preguntas. La segunda dice, elige la respuesta correcta. Dice, what is the plural of city? ¿Cuál es el plural de city? Y tienen 3 opciones. Cities, cities, city o cities. Ustedes van a encerrar en un círculo o subrayar la que corresponde. Ya sabemos obviamente que es la segunda, que es cities, porque termina en Y y antes tiene una consonante, similar a lo que hemos hecho con baby en la anterior. Lo mismo van a realizar con las 8 preguntas. Y luego tienen la parte 3 que indica que tienen que escribir 5 sustantivos irregulares. Recuerden que los irregulares son que cuando los quieres poner en plural o no cambian nada, como sheep o como fish, o cambian por completo o en alguna forma como child, que es niño, que se vuelve children. Entonces busquen con su diccionario o el internet 5 ejemplos más de los que hemos visto en la clase. En la número 4 dice agregar 12 sustantivos en singular y escribir su forma plural en inglés. Es decir, que van a escribir 12 sustantivos que no estén dentro de los ejemplos de lo que hemos visto en la clase y lo van a poner en singular y luego, siguiendo las reglas, van a colocar su plural.
Van a ser 3 que terminen en Y, pueden ver que terminen con una vocal antes o con una consonante antes, que terminen 3 en SH, 3 en X y 3 en CH. 3, 3, 3 que en total nos dan 12 y lo colocan en singular y siguiendo las reglas ponen su plural. La práctica está sumamente sencilla, la clase también es una clase muy sencilla la que nos corresponde para esta semana. Por favor, cualquier duda, consulta que tengan, comuníquense conmigo. Igual al video lo pueden ver las veces que ustedes quieran, pero igual si hay alguna duda específica, no están seguros en algo, ya saben, a través de mi WhatsApp personal me envían la pregunta, ya sea por audio o escrito, y yo les contestaré de la misma manera. Si prefieren llamarme, también lo pueden hacer. Yo les voy a contestar con gusto. Durante las 2 horas y cuarto que me corresponde la clase, yo estoy enfocada en cualquier problema o situación que ustedes tengan que necesitan que yo les apoye. Es como si yo estuviera en el aula con ustedes. Si ustedes tienen alguna duda, me muestran o me lo dicen y yo les corregí y los ayudaba. Lo mismo. Está muy sencillo, está fácil, por favor cópienlo de manera ordenada y clara en el cuaderno. Todo debe ir en el cuaderno muy bien escrito y hecho. Y ya saben, al término del desarrollo de los ejercicios, van a tomarle foto a su cuaderno desde la clase hasta los ejercicios y la práctica y me los van a mandar a través de imágenes a mi WhatsApp personal para corregirlo. Si hay algún error, algo que corregir, yo misma me voy a comunicar y les voy a decir lo que ha pasado. Si no me comunico una vez que ya me lo entregan, quiere decir que está correcto. Por favor, ya saben, tenemos hasta las 10:15, donde yo estoy pendiente de cualquier duda o consulta. No tengan miedo de hacerlo. Si me tienen que hacer muchas consultas, no hay problema. Para eso estoy. Espero que tengan buen día y good luck.